Hola, ¿cómo están? Hola gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hoy les vamos a mostrar un lugar increíble. Estas son las islas Phi Phi, es la isla más famosa de Tailandia y tal vez del sudeste asiático. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. El otro día les contamos de un árbol que había en la isla, Árbol sagrado. pero no lo pudimos grabar bien porque estaba de noche, entonces no se veía. Así que ahora les vamos a mostrar el árbol que está aquí en el centro de Phi Phi, a la orilla de la playa. El budismo considera estos árboles como sagrados, ya que debajo de uno de ellos Buda se sentó a meditar alcanzando la iluminación. En el tsunami del 2004, mucha gente se salvó subiéndose al árbol. Habíamos visto estos bonsai en la noche, no los grabamos porque no se pueden apreciar tan bien como ahora con la luz del día, pero están increíbles. Este arbolito, el otro día un amigo nos contó del año 2004, no sé si ustedes se recuerdan, hubo un tsunami gigante para acá y en este árbol se salvó mucha gente que se subió. Este árbol que está aquí es gigante, es bien grande. Tiene las cintitas esas que están aquí y también tiene una casa para los espíritus donde la gente viene a dejar sus ofrendas y sus cositas acá. Avanza pues. ¿Querés que nos quedemos aquí? ¿O vamos a la otra playa? Yo me quedaría aquí. Hay tamboritos, de sombra. A Long Beach, nos cobraron 100 baht por persona. Nos habremos demorado 10 minutos. Sí, perfecto. Estamos súper cerca del centro del pueblo y la vista que tenemos es maravillosa. Color del agua y ahí al frente está Maya Bay y Phi Phi, o sea, ¿cómo se llama la ciudad? Tonsai, sí. Está hacia allá.
El camino está increíble, ¿o no? Está lindo. Estas cabañitas, hay una gente que tiene idea y te construyen unas cuestiones, pero increíble, de verdad, muy lindo. Mira esa con hamaquita ahí y el mar está aquí. Qué linda la playa. Esta es Vikingo Beach, Viking Beach. ¿Qué te pareció la playa? Espectacular, está lindo. Mira tu polera, muestra la polera que no la he mostrado, mira. Ahora te van a decir por qué andáis con una polera que es de Tailandia si tú soy chileno, van a decir. ¿Cuánto te costó la polera? Carísima. Costó 200 baht, 4 lucas y 4.600 pesos. Tenía que ser de Pipi. De pipi. Pipi. Aprendimos, nos enseñaron aquí que no se dice fifi, nosotros decíamos fifi, fifi, todos los videos anteriores dijimos fifi, pero aquí los locales nos explicaron de que se dice pipi, así que de ahora en adelante no se les olvide, nosotros vamos a intentar de que no se nos olvide tampoco. Mira el Buda que está ahí, atrás tuyo. Oh, no lo había visto, mira. Qué lindo. ¿Qué es lo que es? What's the name? Capi. Mira, Oye, qué que muerde. extraño. No he visto nunca que lo que raro. Es muy raro. Capi. Copi significa café, luwak significa civeta. Este animal es una civeta muy famosa porque ingiere los granos de café, pasan por su tracto intestinal y cuando son expulsados en sus heces, los cafeteros recogen esos granos y elaboran el café que dicen es el más caro del mundo. Es como una mezcla de gato y... ¿cómo se llama? Mapache y zarigüeya. Es muy raro. Y es una mascota. Aquí hemos venido a comer casi todos los días. Cosmic se llama el restaurante y en realidad los precios, por ejemplo, en los espaguetis 100 baht. Y muy rica la comida y muy buena la comida. Pedí para probar un plato que viene en una piña y tiene camarones, pollo, jamón, choclo, de todo y una ensaladita. Como la casa de Bob Esponja, te vas a comer en la casa de Bob Esponja. ¡Qué idiota! Aquí se vive en una piña debajo del mar. Buenos días. Buenos días, gente. Todavía no son ni siquiera las 8 de la mañana y salimos a caminar tempranito para llegar al viewpoint que está arriba, o sea, hay que subir una escalera más o menos empinada y como hace calor hay que 25 grados en cara en este momento, yo creo. hay que tratar de hacerlo temprano en la mañana antes de que haga mucho calor. 30, hasta que llega a 30, 32 por ahí. Así que ahí vamos caminando. La gracia es que desde arriba se ve la isla. Ahí le vamos a dejar la imagen. Así que les vamos a mostrar si vale la pena o no vale la pena. Hay varios, son 3 viewpoints en la isla. Dicen que el segundo es el mejor, ya que desde el tercero no se ve tan bien como del segundo. Y por el primero hay que pasar sí o sí. Así que les vamos a mostrar cómo se ve la isla tan tempranito en la mañana. Aquí están todos durmiendo, yo creo, la mayoría de la gente Sí, no hay mucho porque hay acción movimiento. hasta tarde. Porque claro, la gente está de fiesta hasta altas horas de la madrugada. Hay desayunitos, sí. Floretí también. Hay. Siempre hay algo que comer. Sí. Por aquí para allá.
Acá hay un gesto, Se supone que está a 10 minutos. Pero el calor, la humedad, y a pesar de que estamos a nivel del mar. más delgados, está difícil. Mira. Todo eso falta. ¿Compraste el ticket? ¿Cuánto te costó? 30 baht, o sea, una luca por persona. Por persona. $1.50. Si alguien tiene la idea de venir de noche porque está la luna llena y está alumbrando y traer una cerveza por acá, barrio musulmán, voy a traer alcohol por acá. Mala idea. Este es el mirador 1. Ahí dice I love Pipi. Allá se ve una playa, del otro lado de la playa y acá por el final. Allá van los botes que van a hacer el tour para ir a ver Maya Bay. Estamos todos transpirados. Y son un cuarto para las 8 de la mañana. Si vienen, échense repelente de mosquitos porque hay harto mosquito en el camino. El árbol y las flores maravillosas en el suelo. Vi una nubecita ahí, pero esto es lo que vemos nosotros de Pipi. Ahí nos pilló el agua en el mirador. Arranca, arranca, arranca. Está lloviendo con escándalo. Tú te entraste con chala. Tú te entraste con chala. Tienes que sacarte la chala. Una buena lluvia va a ser. Ha salido el sol y al salir el sol se aprecia más en plenitud los colores. Miren qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Qué lindo los colores. La playa de acá la hemos disfrutado un montón. De ahí se puede ver el atardecer de aquí. Y la de allá también. ¿Qué te parece, Pipi? Espectacular. Cuesta irse. Ese es el drama que tiene uno acá, que no sabéis cómo hacerlo para irte. Nosotros veníamos por 3 días, después por 6 y ahora ya van 9. Pero obvio que ahora sí que nos vamos porque tenemos que seguir avanzando. Pero este lugar está bueno para venir a vivir un año, algo así. Conseguir un trabajo, hacer un negocito, vender algo, no sé. Quedarse aquí un año. Con este paisaje, con esta vista. Y el ambiente también, por parte del paisaje se conjuga con el ambiente, la gente. La comida. Las visitas, la gente que viene de visita andan todo en su onda, haciendo sus cosas. Algunos curaditos, pero bueno.
¿Quién no fue curado alguna vez en la vida o anduvo curado por ahí alguna vez en la vida? Aparte que yo creo que aquí se puede hacer de todo. Si queréis carretear, podéis carretear. Si no Sí. queréis carretear y queréis descansar, igual Claro. podéis descansar. Porque si te curáis, no vas a ser, por lejos no vas a ser el único curado. Andan harto, entonces se entretienen ahí, se dan vueltas, hay hartas actividades para hacer todo el día, entonces te acostáis cansado, dormís, independiente de la bulla, igual dormís porque estáis cansados, el sol, el color del agua, la temperatura del agua, de verdad que es muy, muy lindo. Son un montón de Sí. factores que lo hacen un lugar ideal si tienen la posibilidad de venir a conocerlo al sur de Tailandia. La isla más famosa de Tailandia, Phi Phi. En el tsunami del 2004, la ola pasó por arriba del pueblo y cruzó la isla, y luego pasó de regreso. Mira, este gatito que está aquí Some, I've seen anyone. tiene la colita All the cats I've seen cortita. short like this. Oye. Like this. I don't know why. Que no tiene But you una... don't cut the No, I don't cut. You see, Es una same cola like rabbit, pequeñita. you know. Half rabbit, half No cat. sabemos por qué, pero el gato es así, con la cola corta, es así. Muy raro. Thank you. Aquí ya llegamos a la playa, vamos a comer aquí lo que pedimos en la calle, 100 baht cada pancito. Y aquí nos vamos a bañar, aprovechar que hay solcito, ya hace calor. Está buena la playa, ¿no? Esta playa es espectacular, rica. Lo malo que sí que de repente se le va el agua y queda seca, pero cuando tiene agua. Claro, cuando baja la marea, ahora está aquí, pero cuando baja la marea está allá. Más allá de donde están esos botes, mucho más allá llega el agua. Estuvimos encerrados todo el día trabajando La tarde, porque estuvimos en la mañana. Sí, en la mañana fuimos a Mirador. Un poquito de la playa. y en la tarde estuvimos trabajando, así que no hicimos mucho, pero nos arrancamos un ratito para ver el atardecer aquí en la playa. ¿Cómo se llama esta playa? Dulan, Daulan. Dulan o Dalam. Pero ahí tiene Google, ¿verdad? Lodalum. Lodalum, en la playa de Lodalum Beach. Así que vamos a ver el atardecer y nos vamos a ir a acostar porque ya tenemos que comenzar a planificar La salida de Tailandia. la Vamos a siguiente Tailandia. parte del viaje. Tenemos que movernos de Tailandia, no podemos estar aquí tanto tiempo. Si queremos hacer el sudeste asiático tenemos que aprender a movernos un poco más rápido. O nos quedamos y viajamos más lento. No hay más, o cambiamos los pasajes de regreso. Tenemos pasajes de regreso y tenemos que calcular bien el tiempo porque vienen los monzones, hay lugares donde van a haber tifones, entonces tenemos que estar en el lugar correcto, en el mes correcto. Así que les vamos a estar contando. Hasta el momento podemos adelantar que el próximo destino es No sabemos todavía. país. Indonesia. No. Malasia. El próximo destino es Malasia, hasta el momento. Si hay cambio de planes, les vamos a estar contando. Como en una hora más vamos a cambiar de planes. No, tenemos que decidirnos y en 2 días tenemos que movernos de Phi Phi y probablemente también de Tailandia, así que tenemos que planificar por todo. Mientras tanto, vamos a ver el atardecer, a ver si se nos ilumina un poco la mente. Ya tenemos vuelo comprado, estamos cargando los tickets por Air Asia. Vamos a volar a Malasia. Les vamos a aprovechar de mostrar la habitación que no la habíamos mostrado. 18 lucas tiene. Aquí está el baño. 16 lucas tiene.
Ese es el lugar que estoy usando para trabajar. Ahí estoy cargando unos archivos. Y la verdad es que está bien buena, tiene un balconcito aquí. Si alguien quiere salir, no le gusta fumar, puede salir aquí. No tenemos mucha vista ni nada, pero se agradece tener luz natural. Y estamos preparando la mochila, revisando todo para irnos a Malasia. Siempre nos preguntan qué llevamos. Voy a aprovechar de mostrar. Tengo un poleroncito delgado, que este es de Patagonia, entonces livianito y abriga. Un pantalón igual como de trekking, impermeable para la lluvia en caso de las capas de agua. Y aquí tenemos dos bolsitas de North Face donde va mi cortaviento y la ropa para el frío. Una primera capa para las piernas y una primera capa para arriba. Estas son las del tuta, ya que estamos compartiendo peso. Yo por ahí, aquí tengo la mía, que es una primera capa para arriba, una primera capa para abajo. Aquí una bolsita con ropa interior, una bolsita con calcetines, toallas para la cara, vacuna a la fiebre amarilla, unos loguitos de Nómades y Locos, una toalla de estas de que secan rapidito, polera, traje de baño, un short de estos que se pueden mojar y un short normal como para vestir un poquito más formal. Viajo yo con esas chalitas y con bototos, esos son los del tuta, y el tuta igual, una chala y un bototo. Sí, chala y bototo. La chala para andar en todos lados. Yo no viajo si no es con bototo. Yo no subo aviones, trenes, ni buses, ni botes si no es con bototo. Llevamos este bolsito de mano. Aquí llevamos los documentos, las cosas, las cámaras y ese tipo de cosas. Y un bolsito de estos impermeables para guardar los pasaportes. Y un poco de plata en efectivo en caso de que tengamos problemas con las tarjetas. Y nada más, pues bloqueador. Eso se consigue en todos Y lados. jockey. Unas botellitas chicas de bloqueador y unas botellitas Sí. chicas de repelente. Aquí como hay tanta gente viajando, en los negocios estos como kiosquitos, los 7-Eleven, hay champú chiquitito, jabón, pasta de dientes, Es todo para cepillo de viajeros, dientes, 7-Eleven. cosas así que uno va a usar un par de días y ya, así que está re bueno. Que re después bueno. no compré algo grande y no lo puse al avión. Sí. Oye, Para no andar trayendo el champú grande y El el jabón. dato que les vamos a dejar aquí es cómo moverse en el sudeste asiático con vuelos locales, con domestic flight. Así que pongan atención, no se pierdan el video porque le vamos a dejar a mi mujer, le voy a dejar todos los datos. Qué pasa con cuánto te cobran, si tenéis maleta, qué tenéis que llevar, qué no tenéis que llevar, todos los datos. Así que eso yo creo que es lo más interesante de este video. Para que sepan qué traer y qué no traer. Porque nosotros igual nos equivocamos con algunas cosas. Por ejemplo, trajimos poleras, trajimos varias poleras pensando que hacía calor, pero la tela acá es más delgadita, ¿cierto, mi amor? Sí. Entonces tuvimos que comprar poleras acá. Y las que estaban más feitas las tuvimos que cambiar. Como tenemos el equipaje justo, si yo me compro una polera, tengo que dejar una polera. Así que mientras menos traigan en ropa es mejor, porque acá es mucho más barato la ropa. Pueden encontrar de todo. En Tailandia pueden encontrar de todo. Yo había leído en algunas páginas de viajeros que en el sudeste asiático era complicado encontrar artículos como para las mujeres, así como cremas, bloqueadores, crema para el pelo, acondicionador, todas esas Producto cosas. higiénico. Claro, productos higiénicos. Todo eso se supone que aquí era medio complicado, la verdad es que no, las farmacias tienen de todo, las tiendas tienen de todo, Tailandia tiene de todo, entonces traigan lo menos posible para que la mochila sea pequeñita. Aquí estamos viendo el hotel, buscando el hotel para llegar allá a Malasia. Gracias. Así que ahí lo vamos a ir contando. Esto se desordenó, pero nosotros no es que estemos así, es porque estamos haciendo El bolso, Claro. sí. Pues, todo Hay esto que revisar bien el que estuvo aquí en el que estuvo. Nosotros tuvimos un mes aquí en Tailandia, hicimos de todo, anduvimos por todos lados. Hay que revisar bien porque hay cosas muy claras que la ley dice muy clara que no podéis pasar a Malasia. Y ahí no valen explicaciones, ahí no que me Sí, hay que equivoqué, cuidarse. que se me olvidó, que se me perdió. Nada, no se puede llevar nada que no esté permitido en Malasia. Son muy estrictos. Tienen que pensar que Malasia es un país mayoritariamente musulmán. En Tailandia es permitido fumar marihuana, en Malasia no. Entonces revisen bien la ropa, todo lo que van a llevar y a prepararse. Oye, y esto de andar trayendo todo en bolsas Ziploc es porque andamos de playa en playa, entonces existe el riesgo de que se termine mojando, aparte de que llueve un montón. Se te puede caer la maleta al agua, te puedes tú caer con la mochila al agua en los ferries, o se puede pegar una lluvia en un momento que tú vas caminando por un lugar Y inesperado. las lluvias aquí son... Y en 30 segundos hay que quedar sopeado y toda tu ropa. Igual nosotros las mochilas las traemos con un cobertor para agua. la lluvia. Sí. Así que también algo a considerar, muy importante, que no se te mojen, porque se te moja todo, está ahí en el mundo del dolor. Sí. Es el infierno. Podéis Imagínate tener llegar con todo calor y mojado. podéis tener frío, pero andar Ah. mojado y con calor es del Sí. terror, y andar mojado y con frío también. Se te moja toda la ropa y es andar por el infierno por varias horas. Así que sí, hay que tener mucho cuidado. Pero Bueno. sigan los videos, nosotros les vamos a seguir dando datos, les vamos a explicar todo para cuando ustedes vengan, vengan ya sabiendo todo lo que tienen que saber.
Y si no, pregúntenos, nosotros les contestamos. Cuando tenemos internet. Claro. Como ahora. Por eso el tuto está pegado. TikTok, Estoy TikTok, buscando TikTok, el TikTok, hotel, mira, ahí está el hotel, en eso estoy, buscando el hotel. El otro dato que se nos había olvidado darles es que, ¿cómo lo hacemos con la ropa nosotros? A ver, juntamos un poquitito de poca ropa, así como cada 2 semanas yo creo que estamos más o menos mandando a lavar. Mandamos a lavar, nos entregan la ropa así limpiecita, así que la doblamos, la hacemos pequeñita 4.000 pesos. y la metemos a la mochila. 1 kilo 50 baht. ¿Cuánto es eso? 1 kilo, 1.000 pesos, 1.200 pesos chilenos. Con la ropa impecable, Sí, impecable. Lo que pasa es que con el desodorante, como hace tanto calor, las poleras están todas manchadas, no duraron nada. Y esta la limpiaron la señora, Mira. la lavaron a mano Bien. y le sacaron las manchas de desodorante, no se nota. Y esa estaba horrible, tú también la iba a botar. Ahora ya no, ya pues me la salvaron. Hay que recuperar la plata del lavado. Sí. Una polera aquí a botar y a gastar 3 lucas en una polera, ahora no. Está limpia. Está bien. Oye, y esto que está aquí, que tampoco lo mencioné, es un pijama. Yo viajo con pijama y me van a decir, ¿por qué viajas con pijama? Y es porque en algunos países, en algunos lugares que queremos visitar, no hay habitaciones privadas, no hay baños privados, vamos a tener que dormir en hostales compartidas, con baños compartidos. Y en ese caso muchos dormitorios son mixtos, no voy a dormir desnuda y tampoco voy a dormir en ropa interior, por lo tanto ando con mi pijamita que es pequeño pero es liviano, es como de verano. Y con eso estoy preparada para cuando lleguemos a esos lugares. Ese es tip viajero para mujeres. Oye, y esto que está aquí es nuestra hamaca, es marca Quechua, es súper livianita, es pequeña, viene en su propia bolsa y la andamos trayendo porque una hamaca te puede salvar, ¿cierto, Tuta? En algún momento, en alguna estación de tren, estación de bus, en una playa, en una ciudad pequeña que hay afuera, que hay sin habitación, armáis tu hamaca y te tapáis. Inclusive en algún aeropuerto. En un aeropuerto de una Hemos espera de visto. 4 o 5 horas y en Costa Rica, en lugares así, no ha pasado, armáis tu hamaca y dormís. Sí. Te salva. Considérenlo también, si quieren, si tienen el espacio, si pueden prescindir de otras cosas, de pronto les puede ser un buen dato. Entramos aquí a un mercadito con el Tuta, hay un montón de cosas para comer por 20 baht, salchicha, pollo frito, algún tipo de riñón frito, bolitas de carne, sopita, ensalada, coco, la fruta ya cortada. Este es el postre más famoso acá, a todo el mundo le gusta, es arroz. Este, el postre típico, maracuyá, pitaya. Ese es como guayaba, manguito de todo tipo y sandía. ¿Y? Bonito el mercadito Micalés si no habíamos venido a verlo. No, ¿y qué vamos a comer? Yo no voy a comer nada, yo me acabo de enterar que bajé 5 kilos, así que voy a seguir con mi restricción. ¿Y eso qué es lo que es? No sé por qué. Es como una, parece de esas de... ¿Qué era? Uvita. Yo comería frutita. Una frutita, mi amor. Jugos de todo tipo. Té. Mango sticky rice. Eso no sé lo que es. Pollo, fideos listos con camarones. Huevo. ¿Qué estáis comiendo? Que me dio una señora. What's the name again? Mat Pie. Mat Pie. Es como una ciruela verde el sabor, así como ácido. Mira, para ti. ¿Para comprar? ¿Te gustó? Está bueno. Es extraño. Como una ciruela. Es como una uva. Ácida. Very good. Pero bueno. Antes de irnos, porque pasado mañana nos vamos. Vamos de Tailandia. Nos vamos de Tailandia, así que antes de irnos nos dijeron que había algo que sí o sí teníamos que hacer. Masaje tailandés, pero no tailandés, el masaje de aceite tailandés. Claro, con aceite porque es como más suave. Claro, si no con el otro que hay muy destruido. Si no está Vamos a preguntar cuánto cuesta, dura 1 hora y a ver si nos dejan grabar para mostrarles de qué se trata. Hoy día me pesé, bajé 5 kilos en el mes que llevo dejando. Más de 5 kilos bajé. Yo 2,5. 2,5, no es justo. Aquí encontramos un lugar para hacer un full massage, pero oil massage, con aceite, mira. Aquí está el precio, el masaje con aceite, media hora 250 y 1 hora 350. 350 son como $10, más o menos, un poquito menos de $10. 8.000 y tantos pesos. El masaje Thai, ese vale 300, es más económico, pero es diferente.
Nos recomendaron no hacernos ese porque es como muy Es como presión exigente, sobre claro. la ropa, en cambio el Es otro es como si más no te masaje. si no te hayas hecho uno antes, no es recomendable partir así como uno de esos al clip. Así que vamos a probar ahora uno con de aceite, Ya. cuarto completo. Tienen que sacarse los zapatitos. Siempre todo el mundo deja sus zapatitos afuera porque se supone que afuera quedan las malas energías. Rico el Después de masajito. una hora, Rico el masajito. ¿te gustó? Sí, me gustó bastante livianito. Incluso el hecho de que te hablen en un idioma que tú no entendías aquí es como relajante. Bueno, yo me había hecho un masaje antes, nos habíamos hecho un masaje con una señora alemana Sí. cuando estábamos en la Matrix. Pero esto está espectacular. Hay que ¿Recomendado? hacerlo. $10. ¿Recomendado? Una hora, sí, recomendado. 100%. Una de las cosas imperdibles en Tailandia es hacerse un masaje Thai. Así que ya está recomendado, no lo olviden, anótenlo por ahí, porque de verdad que no se van a arrepentir. Y obviamente que no nos podíamos ir de pipi sin volver a ver una pelea de Muay Thai, que es el deporte nacional de acá de Tailandia. Mira los pescados, Tremendo banco. está lleno. Que ni se mueve, no sé si se verán en la cámara, yo creo que no se verán en la cámara. Todo eso que está ahí es un pescado, está lleno. Lleno. Está ya harto. Está lleno. No se mueven. No, están ahí como tranquilitos, para allá debajo del bote igual hay mar. Hoy día es nuestro último día en Pipi. Pipi está triste porque nosotros nos vamos. Mañana nos vamos. Se puso a llover un ratito. El tuta dijo que antes de irse de Pipi se iba a llevar un recuerdo. Ah, me voy a hacer un tatuaje. Primera vez a mis casi 50 años voy a hacer mi primer tatuaje aquí en Tailandia. Yo no Yo lo voy a sé si hacer se con lo, bambú. yo no con sé máquina. si se lo va a hacer porque pienso que le da un poquito de susto y que llegando el momento se va a arrepentir. No. Porque ya habíamos pasado por esto en Cotao. En Cotao también se iba a hacer un tatuaje y no se lo hizo. Pero tú fuiste la que me llevó a no hacerlo, porque empezaste a poner reglas de que esto, que el dibujo, que el trabajo, que el hombre, que la oficina, que la Reglas silla, que... o hacerte preguntas sobre qué te ibas a tatuar, dónde te lo ibas a tatuar, cómo te lo ibas a tatuar, qué respaldo había del tatuador, cuáles eran las imágenes que había hecho antes, te estaba cuidando. Bueno, según el tuto hoy día se va a hacer un tatuaje, según él. Yo no le creo mucho. Si se lo hace, se lo voy a grabar. Yo también me voy a hacer un tatuaje. Estoy- Todavía no he decidido qué ni dónde. Así que una vez que ya esté definido, vamos a grabar y les vamos a mostrar qué tal nuestro recuerdo de Pipi.
cuenta acá si me voy a hacer mi primer tatuaje aquí en Tailandia, en Phi Phi. ¿Ya estás decidido? Ya está decidido. Ya estoy aquí, ya me saqué la chala, ya. Lo voy a hacer con bambú, la técnica antigua, milenaria del bambú. ¿Tienes miedo? Mucho. Pero así como cuando me tiré en el parapente, así como cuando hago snorkel con 10 metros de profundidad, me hago un tatuaje igual. Así como cuando voy al dentista siempre cada 3, 4 meses. Si es con miedo, te lo haces con miedo igual. Igual vale. Este tatuaje se hace con bambú, es una técnica que se utiliza acá y debería ser más rápido de sanar. Duele pero no tanto. Ya está terminando. ¿Doloroso? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Es que lo pensé harto, entonces... Y era tiempo ya, pues imagínate, cumplí casi 50 años y todavía no tenía mi tatuaje, así que... contento. Yo no me aguanto y capaz que también haga uno. Lo estoy pensando. Toma con su tatuaje en Phi Phi, cuidado, no te mueves mucho que tenéis la tinta atrás. A vos te sale una foto. No duele tanto como otros tatuajes que me he hecho. Así que espero que quede bonito porque es un recuerdo para toda la vida. La técnica antigua, técnica milenaria del bambú. Ya estamos listos y tatuados, listos para irnos. Mañana nos vamos de Tailandia, mañana nos vamos rumbo a Malasia. Pero esa es otra historia.